El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros queridos cómplices espirituales, a esta nuestra parte número 6 del capítulo número 2. Estamos específicamente todavía en el apartado número 5, la función del obrador de milagros, que estamos separando porque era un apartado muy largo. Era una sección muy larga. Continuamos. Antes te recuerdo, por favor, que nos dejes tus comentarios, nos dejes tu sentir, cómo va tu proceso. Recuerda que todos somos maestros y alumnos y que detrás de ti vienen otras personas que desean experimentar la paz. Pero cuando uno está en la búsqueda de la paz, el ego se alborota y se pone bravo y a veces uno anda que quiere matar a alguien. Y otros tienen que saber que esto es normal. Es que salen tus demonios, pues. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Nosotros tenemos una frase, un adagio que dice, ver para creer. Aquí nosotros tenemos que creer para ver. Tenemos que dejar de depositar nuestra fe en lo físico para depositar nuestra fe en lo metafísico. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. A veces cuando doy un taller que se llama Introducción a las Habilidades Psíquicas, se hace una controversia, porque me escriben las personas para decirme que quieren pero que tienen miedo, que en la misa dijo el sacerdote que eso era del diablo, que tienen miedo que se van a encontrar al jinete sin cabeza y piensan que va a llegar la llorona y el chupacabras. Eso no va a pasar. Cuando tú te abres a la visión espiritual, te encuentras con el espíritu. Cuando tu mente empieza a hacerse consciente de la dualidad ilusoria de este universo dualista, ya la miras sin temor. ¿Sale? Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. Nuestra labor es aceptar el regalo de la visión espiritual. Gracias, Maestro Jesús, porque me has hecho el regalo de la visión espiritual. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Justo era lo que les decía. Este proceso no debería ser doloroso, sin embargo lo es. No debería ser complicado, sin embargo lo es. Yo siempre les digo a ustedes, es fácil. Y es que sí es fácil, solo que nuestras mentes lo hacen difícil. Pero con esa dosis de buena voluntad que Jesús nos pide, lo vamos a lograr. De hecho, Jesús dice, el que tu parte en la salvación sea tan pequeña no es porque yo desconfíe de tu poder, es simplemente porque ya todo está hecho, porque ya sucedió. Solamente necesitas tener la mente correcta. Por eso Jesús nos enseña la paz interior. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que Él perciba puede producir miedo. Siempre que tienes miedo es porque estás en la mente del ego, en la mente incorrecta. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. Me gusta mucho ese término, la conciencia espiritual, porque es donde te haces consciente de tu espiritualidad, de tu verdadera identidad. Hay una conciencia espiritual. Y ahora desde esa conciencia espiritual comienzas a ver el mensaje por todos lados. Comienzas a ver que todo te está hablando de Dios, que todo te trae un mensaje de paz, que todo es un reflejo del amor. Esto es una percepción santificada y obviamente desde esta conciencia todo lo que hagas se canaliza hacia la expiación. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Dice Jesús, no te puedo enseñar sin mostrarte los contrastes. Debo mostrarte la incomodidad que te genera estar en el ego y la comodidad que te genera estar en la paz, para que tú, con tu libre albedrío, decidas la paz o el conflicto, el dolor o el amor, Dios o el ego. Es tu decisión.
embargo, es una decisión ilusoria, porque en otro nivel nosotros ya estamos en el cielo, solo que en este nivel necesitamos aprender a regresar al cielo. Esto de los niveles lo comprendí recién el año pasado, y de cierto os digo que si aprenden a entender los niveles con la enseñanza de Jesús y experimentarse en distintos niveles, no va a haber confusión, porque dices, ¿cómo? Si ya regresé al cielo, entonces ¿para qué necesito practicar un curso de milagros? Justo hoy me estaba riendo de que tenía mucho que grababa y no venía la basura. Basura, te invoqué. ¿Para qué tengo que hacer un curso de milagros si yo ya estoy en el cielo? Porque tengo que cultivar mi paz y soy la paz. Y podría suceder que haya una sensación de contradicción. Y déjame decirte que un curso de milagros está escrito en un lenguaje dualista por las mismas palabras de Jesús. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su mismo lenguaje. Si Jesús nos hubiese hablado en un lenguaje puramente espiritual, no hubiéramos entendido. De por sí un curso de milagros no lo agarramos a la primera. Entonces, si hay un lenguaje dualista, podría ser que en frases se contradice, se contrapone, pero es porque está escrito para distintos niveles de entendimiento y para distintos estados mentales y de conciencia. Así es. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. El ego se basa de estos ojos. El espíritu se basa de tu ojo espiritual, de la visión espiritual, del ojo de tu mente, en las culturas llamado el tercer ojo, el ojo de Horus, depende la corriente, la era, la cultura, la región, la religión. Bien dice Jesús, una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Más, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Dice Jesús, primero tienes que mirar el error y después, desde la visión espiritual, juzgarlo como falso, como ilusorio. Pero lo tienes que ver, a pesar del dolor que nos genera, a pesar del miedo que nos genera, tenemos que ver lo que hicimos en nuestros sueños. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Cuando estamos en el cielo, no hay necesidad de curación. Cuando nos percibimos en el universo del ego, se necesita la curación. Aquí otra vez dos niveles. Nosotros no estamos separados de Dios, pero aquí parece que estamos separados de Dios. Aquí es necesaria la curación. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Aspectos de tiempo, espacio y temporales que ahora son utilizados para la sanación, para el despertar. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como un medio de protección de la mente. Esto se debe a que la curación se basa en la claridad, y la claridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedes percibirla en ti mismo. Dos niveles diferentes. Como humano sé que eres imperfecto, como humano sé que te puedes equivocar, como humano sé que si cometes un delito eres culpable, como humano eres humano, pero sé desde mi santa percepción y desde mi visión espiritual que eres espíritu inocente, imperturbable, perfecto. La mayoría de los aspectos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La claridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso. La caridad, en realidad,
no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. Bien, la caridad de la que habla Jesús no es hacer, sino ser. Y desde el ser, en la conciencia, un ser consciente, hay acciones. Dice Jesús, la conciencia induce a la acción, la conciencia espiritual induce a la acción. Y desde mi conciencia espiritual, ahora sí puedo ejecutar ciertas acciones en la vida, hacia ciertas personas, para ya en la forma entregar algo de caridad. Sí, disculpen, tuve un asunto que atender con mis crías. Sin embargo, la caridad de la que habla Jesús no es física. No, Jesús no dice, hey, qué bondadoso eres, ayudaste a los adultos mayores, ayudaste a los perros de la calle, ayudaste a los niños huérfanos. Jesús dice, qué caridoso eres porque te mantienes en perfecta unidad con Dios, y de ahí vienen tus acciones. La caridad es una pequeña manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Es verlo a él, a ella, en otro nivel. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. En otras palabras, es donde dice Jesús, si quieres, solo puedes sanar a tu hermano percibiendo cordura en él. Y luego dice, dile a tu hermano que él tiene razón. Después dice, si está diciendo locuras, no tienes por qué ir a decirle que él tiene razón, porque está diciendo locuras. Pero es el te miro por encima de mis juicios, te miro a través de los ojos del amor incondicional que Dios es. Y te dejo de ver como un ser limitado. Sin embargo, no olvido que aquí somos seres limitados. Limitados corporalmente. Mentalmente estamos limitados porque hemos elegido estar limitados, pero no estamos limitados. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Porque no hay una contraposición, no hay una lucha de egos, una lucha de poder con quien tiene la razón. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Aunque este mundo no es real, aquí parece que es muy real. El Espíritu Santo va a operar desde lo metafísico hasta lo físico. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Dijimos que en un sentido práctico el milagro es cambiar de mentalidad con respecto a lo que me hace sufrir, persona, lugar, cosa o situación. Si lo que me hace sufrir, cosa, persona, lugar o situación, sana a través de mi cambio de mentalidad porque acepté el milagro, quiere decir que estoy siendo caridoso. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, te estás acortando sufrimiento. Estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Hay que entender, repito, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro estás acortando su sufrimiento y el tuyo.
Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Retroactivamente como progresivamente. Jesús nos está hablando aquí de las leyes del tiempo que el milagro abole. Dice, tú puedes abolir el tiempo con los milagros. Y este es un ejemplo muy sencillo de lo que habla Jesús. Cuando ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige, y eso es porque el tiempo, recuerden que no es lineal horizontal. El tiempo en realidad no existe, solo estamos girando. Lo que nos ofrece Jesús, yo lo veo así como una película que prende y se apaga, que parpadea. Nuestra vida es eso, solo parpadear. Pensamos que avanzamos y evolucionamos, estamos en el mismo lugar, solo que la ilusión del sueño nos hace ver algo que no está ahí, que son los cambios. Desde esta perspectiva, Jesús nos ofrece una visión del tiempo circular ascendente, espiral, para poder salir de la trampa del ego que nos hace pensar que el tiempo es lineal. Aquí Jesús estaría diciendo en palabras simples y metafóricamente que el milagro corrige tanto al pasado como al futuro, manteniéndonos en un presente, en un eterno ahora. Vamos a detenernos aquí y vamos a pasar a la siguiente en un séptimo video, en una séptima parte, para que reflexiones qué te parece con lo que vimos y después. Bien, pasamos a una séptima parte, regresamos pronto. Acuérdate que es muy importante que nos apoyes comentando y compartiendo y suscribiéndote a todas nuestras redes sociales. Me encuentras como Michelle Rivera, yo soy Michelle Rivera. Bendiciones.